vamos a ir avanzando a lo largo de esta carta a los Gálatas. Y hoy vamos a ir a un tema que lo he llamado Viviendo el Evangelio. Vamos a ver todo el capítulo 2 el día de hoy. Son solo 21 versículos, Gálatas 2, del 1 al 21. Entonces, vamos a iniciar de una vez. Gálatas capítulo 2, versículos 1 y 2. 14 años más tarde, fui de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. 14 años más tarde, parece ser, según lo que la mayoría de los biblistas han llegado a la conclusión, es que son 14 años después de la conversión de Saulo, en el momento que va camino a Damasco y Jesús se le aparece en el camino. Y en estos 14 años han pasado muchas cosas. Pablo fue a Arabia Pétrea, después volvió a Damasco, después allí estaba siendo perseguido por los emisarios del rey de Arabia Pétrea, que era Areto, siempre olvido si es con A o con O, y de allí sale nuevamente hacia Siria y a Cilicia. En Cilicia parece que está un buen tiempo, porque Tarso, de donde es Pablo, queda en Cilicia, y él está allí durante un largo tiempo. Dense cuenta que en este recorrido van 14 años, hasta que es llamado a la ciudad de Antioquía, y allí entonces se va a Antioquía. Pero este viaje, que sucede 14 años más tarde a Jerusalén, es un viaje muy especial. Es un viaje que es impresionante, porque es un viaje que Dios iba a usar para grandes avances del Evangelio. Pablo se desplaza desde Antioquía a Jerusalén a algo importantísimo, algo que se llamaba o que se llamó el Concilio de Jerusalén. Y Dios iba a usar este concilio para romper muchos paradigmas que tenían hasta ese momento los primeros cristianos, para mostrar algo importantísimo, algo maravilloso, que es de lo que se trata toda esta carta a los Gálatas. Entonces vamos a continuar con la siguiente parte de estos primeros dos versículos. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes. Entonces expliqué el evangelio que predico entre los no judíos, para que todo mi trabajo no fuera en vano. Como les decía, este es el Concilio de Jerusalén, que está narrado en Hechos capítulo 15. Y lo que está mostrando aquí Pablo es que él va a llegar a este lugar, a Jerusalén, y va a explicar las grandes maravillas que está haciendo Dios a través de su evangelio. Su evangelio está llegando a muchas personas no judías, y está llevando de condenación a salvación a muchas personas que no vienen del judaísmo. Y esto es algo que para estos primeros cristianos fue como un choque, fue como si les aplicaran una descarga eléctrica, porque no podían entender lo que estaba sucediendo. Dice el versículo 3: y ni siquiera le exigieron a Tito, mi compañero, que se circuncidara, a pesar de que era griego. Y nueva pregunta: ¿por qué era importante que sucediera esto? Tito era completamente griego y era convertido al cristianismo, había nacido de nuevo. Y estas personas que están allí en Jerusalén, estos apóstoles, estos dirigentes, estas personas que supervisaban la iglesia de Jerusalén, ven a Tito, que cree en Jesucristo, que ha nacido de nuevo por la obra de Jesucristo, y no le dicen: hey, para poder ser
un verdadero hijo de Dios, tienes que circuncidarte, sino que no le exigen nada. Y esto es un hito en la iglesia. Ese momento es importantísimo. Tal vez cuando vamos leyendo de pasadita no nos damos cuenta, pero por primera vez estas personas que tenían tanta relevancia en lo que estaban hablando, dicen: no es necesario que este hombre, que es 100% griego, se circuncide, no es necesario que se unte de judaísmo. Él es un hijo de Dios. Él es libre. Gracias, Él es libre. Entonces, la obra de Dios en los más aferrados al judaísmo va moviendo también su entendimiento. El Espíritu Santo les va mostrando lo que les ha sido notificado. Ellos han sido notificados de la salvación por Jesucristo, en Jesucristo, naciendo de nuevo, resucitando con Cristo. Pero ahora el Espíritu Santo les va haciendo entender cada día más lo que ya les ha sido notificado. Vamos a los versículos 4 y 5. Esta cuestión surgió a causa de unos falsos hermanos. Esa discusión que había, todo este problema que había, que hizo que Pablo fuera hasta Jerusalén, es porque había unos falsos hermanos que estaban allí adentro. Y es triste que a veces nos dejamos afectar por personas que no hablan dirigidos por el Espíritu Santo, y prestamos atención, prestamos oído a personas que nos invitan a seguir ritos, tradiciones, cuestiones que se ha inventado el ser humano durante los últimos siglos, y que los toman como ciertos. Y esto es así, y esto es real, y si lo han hecho por cientos de años, tiene que ser cierto. Y lo que tenemos es que ir a la Biblia a ver si es cierto. Pero esta iglesia naciente está siendo afectada por estos falsos hermanos, personas que el Espíritu Santo no les estaba revelando, no les estaba explicando lo que ya había sido notificado. No estaban dirigidos por el mismo Señor. Continúa el texto. Estos falsos hermanos que se habían infiltrado entre nosotros para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de esclavizarnos. Los enojaba la libertad en que estaban viviendo estos cristianos. Querían hacerlos caer de la gracia. Querían llevarlos de nuevo a la esclavitud. Querían que volvieran a la ley ceremonial. Tienen que volver a hacer todas estas ceremonias. Tienen que volver a circuncidarse, tienen que volver a celebrar la Pascua, tienen que volver a celebrar las fiestas, para que valga o para que complete la obra de Cristo. Y eso era lo que estaba pasando en esta iglesia. Querían llevarlos de nuevo a la esclavitud. ¿Ustedes no les ha pasado que logramos sacar, o nosotros no, porque nosotros no hacemos nada, el Señor nos saca de la esclavitud de tradiciones religiosas, de tradiciones eclesiales, donde creíamos que era necesario hacer algo para complacer a Dios, para que estuviéramos bien con Dios? Y ya decimos: no, esto no es necesario, no es real, estos ritos, estos son cuestiones humanas. Y llegan personas y nos dicen: no, pero ¿cómo puede ser posible? Esto es necesario. ¿Cómo vas a dejar de hacer esto? ¿Cómo vas a dejar de hacer aquello? Hay que tener claro la libertad que nos dio el Señor. Hay que tener cuidado
con los dogmas que a veces aparecen por allí y que nos tratan de llevar de nuevo a la esclavitud. Y dice a continuación: ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la verdad del evangelio. Ni por un momento accedimos a someternos a todo aquello que nos llevaba a la sombra y figura. ¿Qué es la sombra y figura? ¿La ley? La ley ceremonial, gracias, Sebastián. La ley ceremonial. No toda la ley, solo la ley ceremonial. ¿Cuál es la ley ceremonial? La ley ceremonial era todo lo que se hacía para cubrir el pecado. Se mataba el corderito, se llevaba la sangre y se llevaba al propiciatorio y allí se regaba la sangre y entonces eran cubiertos los pecados. Eso apuntaba a la obra de Cristo. Por eso es sombra y figura. Es la sombra de lo que iba a ser Cristo. No era Cristo mismo, pero Cristo no solamente cubre los pecados, sino que los limpia, perdona. La obra es completa, es total. El corderito apenas cubría por un tiempo los pecados. Por eso ellos hacían y hacían y hacían la sombra y figura de lo que ya fue cumplido. Por eso, ni por un momento accedimos a someternos a volver atrás, como nos dice Panchita. Queríamos que se preservara entre ustedes la verdad del evangelio. Y la verdad es completa, la verdad no es a medias. Versículo 6. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas, pues los que tenían reputación, nada nuevo agregaron. Pablo está diciendo que hay unas personas que son reconocidas. Hay unas personas que estuvieron caminando con Dios encarnado mientras él estuvo caminando por Galilea, por Samaria, por Judea, por todas estas zonas, o con ellos. Estos son los apóstoles. Y estas personas son muy reconocidas. Pero Dios no tiene acepción de personas. Sin embargo, estas personas tan reconocidas, estas personas tan que conocen, que Dios mismo les ha revelado el evangelio, no agregaron nada. Dijeron: lo que está predicando Pablo es correcto, está bien, no hay nada que agregar. Son libres. Hay libertad en Cristo Jesús. No hay que agregar ningún rito, no hay que agregar ningún dogma, no hay que agregar ninguna costumbre, no hay que agregar ninguna ceremonia. Nada. Ya la obra de Cristo es completa. Versículos 7 y 8. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los no judíos. ¿A quién le habían encomendado predicar el evangelio a los no judíos? A Pablo. De la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. Entonces aquí hay un reconocimiento de los apóstoles, de los dirigentes, bueno, de Jacobo, que es el supervisor en Jerusalén, hermano de Jesús, de esta situación, de quién ha sido encomendado a los judíos y quién ha sido encomendado a los gentiles. Pero ¿por qué? ¿Quién les encomendó eso? Dice a continuación: pues el mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol a los no judíos, es decir, esa encomienda es ¿de quién? De Dios, exactamente. El mismo que encomendó a Pedro me facultó a mí como apóstol a los no judíos. Ahí está la relación exacta.
¿Qué reconocieron? ¿Y quién facultó a cada uno de ellos? El mismo Dios que llamó a cada uno, facultó a cada uno. Les dio los dones, los talentos necesarios para hacer. Versículos 9 y 10. Reconociendo la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, considerados columnas nuevamente, estas personas, Pedro y Juan, ¿qué eran? Apóstoles que caminaron, o llamados directamente por Jesús. ¿Y Jacobo quién era? El hermano de Jesús. El hermano de Jesús no es el otro Jacobo, porque para ese entonces Jacobo ya había sido muerto, ya lo habían matado, el apóstol. Este Jacobo ya es Jacobo, el hermano de Jesús. ¿Qué pasó con estas personas? Nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, en señal de hermandad, en señal que en medio de las diferentes funciones que tenían, eran un solo cuerpo. Ustedes tienen una función, un ministerio a los gentiles, a los no judíos. Nosotros tenemos a los judíos, pero somos un solo cuerpo. Cada uno va a obrar conforme a la facultad que Dios le dio, conforme a la función que Dios le dio, conforme a los dones que Dios le dio. Nos damos la mano, somos un solo cuerpo. Y de modo que nosotros fuéramos a los no judíos y ellos judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo que he venido haciendo con esmero. Cada uno cumple la función en el cuerpo. Y Pablo ya incluso para ese entonces estaba recogiendo ofrendas, están recogiendo para esos pobres. Parece ser que la situación estuvo muy difícil por varios años en la iglesia de Jerusalén, tanto así que las iglesias no judías, las iglesias entre los gentiles, son las que tienen que recoger para la iglesia madre. En términos modernos, la iglesia madre. Los hijos tuvieron que recoger para la iglesia madre, porque los creyentes de Jerusalén estaban en una situación muy complicada. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Sigamos. Versículos 11 y 12. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le eché en cara su comportamiento digno de ser censurado. Pasó un tiempo y vino una situación bien extraña, bien pintoresca, algo que pues uno no se explica mucho, ¿no? Porque mire lo que acaba de hacer, mire lo que acaba de pasar. Acaban de decirle, bueno, en términos de versículos, porque en términos de tiempo ha pasado un tiempo, el mismo Pedro reconoce que a Tito no había que circuncidarle. El mismo Pedro fue el que fue y predicó en la casa de Cornelio. El mismo Pedro fue el que recibió la visión de ese lienzo bajando con los animales, y en los cuales el mismo Pedro le dice: no, yo no voy a comer de esos animales porque son inmundos, y Dios le dice: no, es inmundo, y entiende cuando va a la casa de Cornelio que lo que quiere Dios mostrarle es que si él llama, no puede llamar inmundo. Pero mire lo que pasa. Vino a Antioquía y le eché en cara su comportamiento digno de ser censurado. Ahora, una acotación que es importante. Aquí está hablando de comportamiento. No está hablando de falsa doctrina. No está hablando de corrupción. Está hablando de su comportamiento digno de ser censurado. Un comportamiento que pues podría confundir a algunos. ¿Por qué dice? Porque antes de venir algunos amigos de Jacobo, ¿amigos de quién? ¿Y quién era Jacobo? ¿Y qué hacía en Jerusalén? Una columna, era un supervisor, era el que estaba supervisando la iglesia de Jerusalén. Entonces, eran amigos de él. Y cuando llegan a Antioquía,
sucede algo, porque antes de que llegaran estos amigos de Jacobo, el hermano de Jesús, el supervisor de la iglesia de Jerusalén, ¿qué hacía Pedro? Vivía la hermandad. Somos uno en Cristo. Disfrutamos uno en Cristo. Nos sentamos en la misma mesa, entonamos salmos, oramos juntos, disfrutamos de la vida de comunidad, salimos juntos a compartir, a anunciar el evangelio. Qué bonita la vida de Pedro con los no judíos. Eran hermanos. Ay, pero ¿qué pasa después? Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los no judíos por temor de los que afirmaban que es necesario circuncidarse. ¡Wow! Era un creyente vergonzante. Está allí compartiendo con los no judíos. Llegan los amigos de Jacob. Hola, queridos emisarios de Jerusalén. Claro que sí. ¿En qué mesa se van a sentar allá? Venga, yo me siento con ustedes. Y mira hacia otro lado. Le da la espalda a los no judíos. Vergonzante. Vergonzante. La presión lo estaba afectando. ¿Y cuál es el problema cuando comenzamos a tener comportamientos que confunden? No diferenciamos lo que dice la Biblia de lo que dicen los dogmas humanos. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Qué fue lo que pasó? Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Bernabé, el compañero de Pablo, el que había invitado a Pablo a Antioquía. ¡Qué barbaridad! Una cosa es el amor, la misericordia, y otra cosa es negociar las verdades del evangelio. Son dos cosas diferentes. Ay, Dios mío, mire lo que dice el versículo 14. Ante ello, y comprendiendo que no estaban actuando rectamente como corresponde a la verdad del evangelio, Pablo se indigna porque no están actuando como dice la Biblia, lo que debe hacer o como debe vivir alguien que ha sido impactado por Cristo mismo, quien es el evangelio. ¿Qué pasa? Le dije a Pedro delante de todos los demás. Ese no lo llamó por allá a un ladito. Venga, Pedrito, venga, charlamos por allí pasito, pasito, pasito. ¿Por qué lo haría delante de todos los demás? Exactamente. Ya no era solo Pedro. Esto se había vuelto un comportamiento de muchos. Es decir, si hubiera sido solo Pedro, pues venga, Pedrito. Pero es que ya hasta Bernabé mismo estaba en estas. Acá se le está hablando a la iglesia, porque es que no es solo Pedro. Es una cantidad de gente que ya está en esta situación. Por eso ya se habla duro. Ya se dice, hey, aquí esto está pasando de castaño a oscuro. Hey, un momento. Le dije a Pedro delante de los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? ¡Wow! Falta de coherencia. Si ya estás en la gracia, si la gracia ya te libertó de todas estas ceremonias, ¿por qué estás
tratando de que estos gentiles que hasta hace apenas unas horas eran tus amigos de mesa con los que charlabas y cantabas y evangelizabas y disfrutabas de una comunión maravillosa, ahora les estás haciendo creer que tienen que seguir traducciones. Pablo lo dice de una manera muy bonita, muy completa, en Efesios 2, 14 al 18. No lo tengo acá, voy a leerlo. Porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. De los dos pueblos, es decir, de los judíos y de los gentiles, hizo un solo pueblo, y al final dice que hizo un solo cuerpo por su espíritu. Y aquí lo que está haciendo Pedro es, ustedes tienen es por medio de la ley ceremonial a añadirse a los judíos. No pueden ser gentiles, tienen que ser judíos. Versículo 15. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Cómo así? Porque Pablo dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Versículo 16. Sin embargo, qué bonito, esta parte es muy linda. Sabemos muy bien que nadie puede justificarse ante Dios obedeciendo la ley. Sabemos que eso solo es posible por la fe en Jesucristo. Y nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué es la palabra justificado en este contexto? O justo, justificado. Sí, pero un poquito más. Recuerden que es una palabra legal. Declarado inocente, sí. Declarado inocente, es decir, el juez declara inocente a la persona que está allí. Dice, no, usted es declarado inocente. Entonces, pensemos, miren que aparece 3 veces la palabra justificarse, justificados y justificados, es decir, declarados, reconocidos, inocentes. ¿Cómo era un judío? Tenemos que pensar en el plan de Dios que viene y que es sombra y figura de Cristo desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo era justificado un judío? ¿Cómo era justificado un judío? Uy, Panchita, espectacular. Duro otra vez. Exactamente, mire, cuando a un judío se le hablaba de justificarse, en esto pensaba. Eso venía a la mente. ¿Cómo puedo ser yo declarado inocente? Pues por un cordero. Estoy con pecado, necesito que Dios me vea inocente. Cojo aquel corderito que he cuidado
desde que nació, que es el mejor, que no tiene ninguna herida, defecto de nacimiento, no está tuerto, ni está cojo, ni nada, es el mejor, lo he cuidado para este momento especial. Y llevo al Cordero Perfecto, lo entrego al sacerdote para que sea sacrificado. Entonces, cuando a un judío se le habla de justificarse, se le está hablando de ley ceremonial. No le está hablando de los 10 mandamientos. Se le está hablando de ley ceremonial. ¿Sí? ¿Vamos juntos? Es decir, aquellas ceremonias que hacían los judíos para ser perdonados. Para ser perdonados, ¿por qué? Por no haber cumplido los 10 mandamientos. Exactamente. Como no habían cumplido los 10 mandamientos, entonces había otra ley ceremonial para perdonar ese pecado. La ley moral, el decálogo, los 10 mandamientos, nos muestran que somos pecadores. Y la ley ceremonial fue dada por Dios para que el pueblo judío pudiera justificarse por haber incumplido los mandamientos. Eso lo vamos a ir desarrollando a medida que vamos avanzando en Gálatas. Entonces por ahora es como un brochazo inicial. Pero mire lo que están diciendo este versículo. Volvamos. Sin embargo, sabemos muy bien que nadie puede justificarse ante Dios obedeciendo ¿qué? Y aquí es donde viene la otra palabra, ley. Sabemos que eso solo es posible por la fe en Jesucristo, ¿cierto? Dice, y no por obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. No es la ley, sino es la ¿qué? La fe. 3 palabras importantísimos en este versículo. Obedeciendo la ley. ¿Cuál ley? No por las obras de la ley. ¿Cuál ley? Por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cuál ley? Que la Biblia nos responda. Abran sus Biblias en Hebreos 10. Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 4. Lean todo Hebreos, mejor dicho, pero pues ahora no podemos leerlo completo. Vamos a leer solamente esta porción corta. La ley. ¿Cuál ley? ¿Sí? Comienza diciendo la ley en sus Biblias. La ley. ¿Cuál ley? Es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos ¿qué? Sacrificios. O sea, está hablando de una ley que está conectada a sacrificios que se ofrecen sin cesar, año tras año, a ser perfectos a los que adoran. Entonces, hasta ahora empezamos. Aquí está hablando de una ley que primero es una sombra, y sabemos que la sombra es de la obra de Cristo, y que tiene que ver con sacrificios, y que no puede hacer perfecto a nadie. O sea, así yo cumpla la ley sacrificial, ¿puedo ser perfecto? No, está diciendo la Biblia, no lo estoy diciendo yo. 2. De otra manera, ¿no habrían dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Si yo ya fui con mi corderito una vez y esa ley sacrificial, ese sacrificio fuera suficiente, pues no tendría que yo ir año tras año otra vez con otro corderito, otra vez con otro corderito, otra vez con otro corderito, porque ya habría sido suficiente. Es decir, la ley ceremonial habría cumplido con que se me perdonaran los pecados cometidos contra la ley
moral, contra los 10 mandamientos. 3. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ¿sí? Simplemente ese sacrificio me recordaba que todo el año estuve pecando. Ya 4, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados, ¿verdad? Quite los pecados. La ley ceremonial cubría temporalmente los pecados, pero no los perdonaba, no los quitaba. Por eso, ese cordero sacrificado simplemente era ¿qué? Una sombra. Una sombra de quien iba a ser la substancia. La ley ceremonial era una sombra del sacrificio verdadero, completo. Entonces, volvamos a Hebreos 10. Yo cerré la Biblia. Hebreos 10. Pero vamos a leer del 12 al 14. Versículos 12 al 14. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados está hablando de Jesucristo, pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la diestra de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Ese corderito, esa ley ceremonial era sombra y figura de Cristo. Era sombra y figura del verdadero sacrificio. Sí, a ver, y yo hablaba con Sebastián en estos días precisamente, hace 8 días exactamente. Cuando leemos a Pablo solamente dice ley. Para poder saber si está hablando de ley moral o de ley ceremonial, tenemos que leer el contexto. Es la única manera. En el Antiguo Testamento es fácil, porque inclusive la ley ceremonial la llaman como la ley de Moisés, o la llaman como los preceptos, o la llaman como los reglamentos, ¿sí? Y pues ya uno la identifica más fácilmente. Cuando Pablo es el que está escribiendo, no es tan fácil identificar la una y la otra. Pero no, o sea, la ley moral no. Es que en el Nuevo Testamento la ley ceremonial no cabe. No cabe. Lo que hemos incluido son ciertas prácticas eclesiales para cargarnos nosotros mismos, ¿no? Pues tienes que, si no haces esto, no estás ayudando a Dios. Te falta este pedacito. Cumpliendo, sí, no estás cumpliendo. Pero realmente, pues yo, a no ser por ahí unos grupos así como un poquito extraños, andan diciendo que tenemos que circuncidarnos, o que tenemos que guardar la Pascua, o celebrar el Yom Kippur, ese tipo de cosas. Pero pues en esta época realmente no se ve mucho que alguien nos esté diciendo que tenemos que celebrar la Pascua, por ejemplo. Decía alguien, y creo que alguna vez lo cité aquí, que él dice: cuando yo no había nacido de nuevo, pecaba mucho, pero ni me importaba. Ahora el Señor me ha llevado por un proceso en el que peco un poco menos, pero me siento fatal. Porque el Espíritu Santo está ahí. Ey, ¿qué pasó? ¿No estás en Cristo? Estás en Cristo, actúa como Cristo, vive como Cristo. No dejamos de pecar, pero somos más sensibles a que no estamos caminando, no estamos operando en Cristo. No se trata de no pecar para que Dios no esté bravo conmigo. Es la obra de Cristo en nosotros que nos va santificando. Es un término que usan algunos, que es santificación progresiva. Es decir, cada día Dios va mostrando más su carácter en mí.
No es que yo sea haciendo, no es que yo sea mejor, no es que yo sea Omar 2.0, no, es que Omar murió y ahora Cristo está actuando, matándome cada día, y yo tengo que, desde luego, negarme, morir cada día para que se vea Él más en mí, más de Él y menos de mí. No es Omar 2.0, Omar ya murió, es Cristo guiando o actuando, operando en Omar. Y esto nos ayuda a aclarar mucho. ¿Quién es el único que cumplió la ley moral? Cristo. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque es Dios. Por el poder de Dios es que Él no cometió pecado. Por el poder de Dios. Entonces, nosotros al estar en Cristo y Cristo está en nosotros, tenemos la capacidad de no pecar. Porque es más, como lo hemos leído varias veces en 2 de Pedro 1:4, somos partícipes de la naturaleza divina. ¿Cuál es el problema? El problema es que aunque somos partícipes de la naturaleza divina, aún sigue, hay como algo que está todavía en nosotros que sigue siendo afectado por el pecado, por la sustancia de pecado. ¿Sí? Pero como lo dice Zulmita, no tiene que ver con que yo cumpla, con que yo tengo acá los 10 mandamientos y los saco todos los días y los voy leyendo y veo a ver cómo los cumplo, sino porque aquel que es Dios mismo y que por el poder de Dios no pecó, actúa en mí, opera en mí y yo opero en él. Si era eso lo que estabas diciendo, ¿verdad? Sí, ok. Ahora sí, Sebastián. No, pero sí, porque, o sea, cualquier cosa que nos inventemos, lo que sea, para decirle a Dios, yo soy mejor que los demás por lo que hago, pues simplemente estamos yendo lo mismo. Aunque no sea la ley ceremonial escrita, estamos haciendo exactamente lo mismo. Estoy usando esto como una excusa para decirle a Dios y a los demás, hey, soy mejor que tú, yo sí hago esto o no hago esto. ¿Sí? Sí, viene a ser lo mismo. Amén. Qué bonito compartir con una iglesia que vamos creciendo juntos de la mano del Señor. Es un gozo realmente. Bueno, terminemos. Ya nos quedan solamente 4 versículos. Dice el versículo 17. Ahora bien, ¿qué pasa si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores? ¿Tendremos que decir que Cristo nos ha llevado al pecado? De ninguna manera. Aunque vayamos a Cristo sin ninguna ceremonia de por medio, no va a faltar aquel que nos diga, necesitas más, lo que nos decía Sebastián, te falta, eres pecador, no comas, te falta más, eres un pecador porque te sigue faltando el centavo para el peso. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si todos me dicen que me falta y me falta y me falta, entonces es que Cristo me está llevando a pecar porque no estoy haciendo las cosas completas. ¿Y qué dice? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque si yo reedifico el viejo sistema de las obras de la ley que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Si yo vuelvo a edificar un sistema ceremonial, si yo vuelvo a decir que tengo que cumplir con ciertos dogmas, que tengo que llevar una vida que es sacramental, o que tengo que llevar una vida de buenas obras, o que tengo que sí, cualquier reglamento que nos inventemos en cualquier lugar, si yo creo que tengo que hacer eso, ¿qué pasa? Estoy siendo transgresor. Estoy diciéndole, Dios, tu gracia no es suficiente. Eso es menospreciar la obra de Dios encarnado en la cruz. Eso es esto. Es decir, no, la obra de Cristo no es suficiente.
vuelvo y pongo encima las ceremonias. Aquello que yo considero que cumple mejor que la obra de Cristo. Mandémoslo para el fondo y volvamos a edificar costumbres, dogmas, ceremonias humanas. Versículo 19. Porque cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley a fin de vivir para Dios. Ay, Dios mío. Acá vuelve y juega. Aquí es cuando tenemos que entender a cuál ley se está refiriendo Pablo en cada uno, porque es que en el mismo versículo está hablando de las dos leyes. Mire, cuando intenté obedecer a la ley, ¿cuál ley condena? La moral. La moral es la que me muestra que soy pecador. Recuerda que Pablo dice, yo no sabía que codiciar era codiciar, hasta que leí la ley y me dice no codicies, y ahí me di cuenta que yo era un pecador. La ley moral es la que condena, es la que nos muestra que estamos condenados. Por eso, cuando intenté obedecer la ley moral, la misma ley me condenó. Así que morí a la ley, es decir, ya no vuelvo a cumplir los 10 mandamientos. No, ¿a cuál ley morí? A la ceremonial. Morí a cumplir las ceremonias para vivir para Dios, para que sea Dios, por su obra en la cruz del Calvario, el que me dé la vida. Por eso siempre toca ir al contexto, ir y mirar a qué se está refiriendo. ¿Yo puedo morir a la ley ceremonial? ¿A la ley moral? No, no puedo morir a la ley moral. ¿La ley ceremonial me puede condenar? No, la ley ceremonial no me puede condenar. Entonces tengo que saber a qué se está refiriendo Pablo cada vez que da uno de estas, cada vez que utiliza la palabra. Versículo 20. Dios mío. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo vamos a decir en una imagen. Estoy en Cristo, ¿sí? He sido crucificado en Cristo. Ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. He sido injertado a Cristo, he sido puesto en Cristo, he sido llevado allá con Cristo. Por eso lo que yo vivo, mi verdor, mi vida, mi alimento, el fruto que brota de mí, no es mío. No es mío, es porque estoy en Cristo. Es por eso. La vida que ahora vivo en la carne, la vida que ahora yo estoy acá actuando, soy como esa rama. Ya, no soy yo, no tiene nada que ver conmigo. Arránqueme de ahí, verá que estoy muerto. No doy nada, porque todo lo que soy yo es la savia que viene de ese tronco. Todo lo que yo fructifico, los frutos que salen de mí, es por la savia, por el alimento, por la vida que viene del tronco, que es Cristo mismo. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, para que estar yo en él. Ya la rama va creciendo, los frutos se van viendo, las hojas son más verdes, porque se está viendo la vida de Dios en nosotros. 21, último versículo. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. ¿A qué ley se refiere ahí? ¿Ceremonial? O sea, si la justicia, si el declararme justo, inocente, si el que yo fuera visto inocente se obtuviera mediante los corderitos,
pues, ¿para qué iba Cristo a la cruz? ¿Qué sentido tendría? Entonces simplemente pues volvamos a poner, mandemos a Cristo al fondo, atrás, y pongamos nuevamente la ley ceremonial, los corderitos, o las costumbres humanas, o lo que nos inventemos. Y ya. ¿Para qué? Si fuera suficiente eso, Cristo, o Dios encarnado, Cristo, murió en vano.